Bueno, no hemos previsto presentación de ningún libro, entonces lo de Sánchez, Esperanza Monjasierra, que se presente era mejor, ¿no? Preséntate. Buenas tardes, gracias a todos por haber venido. Y bueno, voy a presentar mi libro que lo escribí hace unos años. Lo he tenido metido en un cajón durante mucho tiempo y bueno, pues ha visto la luz ahora a través de Javi. Y bueno, pues lo presento hoy. Es una historia que tiene lugar en la España de los años 60, en concreto en Madrid, y habla un poco, bueno, es la historia de 5 chavales, y es una historia donde la amistad, el amor, la dificultad, el proceso de, pues eso, del enganche a la droga en los años 80 marca la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues he querido plasmar en los 5 personajes que tiene el libro un trocito de los cientos, de miles de chavales que ya no están, porque la heroína se los dejó en el camino, y bueno, pues es una historia de amistad, una historia de situaciones que nos vinieron como dadas de una manera a latigazos, ¿no? Porque España salía en ese momento de una dictadura, y bueno, era el momento de la transición, rebeldes, éramos, pues, pasamos de ser niños que jugábamos en la calle, pues de repente a tener una ansia de libertad por todo lo que habíamos escuchado a nuestros mayores, bueno, que la mayoría pues habían pasado la guerra civil y tal, y bueno, pues con todos esos valores hicimos como, digamos, una especie de bolsa que llenamos, y de pronto pues nos vimos, pues eso, en organizaciones juveniles de izquierda, yo era de la Joven Guardia Roja, pues juventudes de la Liga Comunista Revolucionaria, pues unos seguían a Trotsky, otros seguían a Marx, total, un popurrí de ideologías que nos descontrolaron a todos, y bueno, pues en ese momento llegó la heroína, y pues a hacer estragos, a callar las voces de los chavales, a que nadie protestara por nada, a que no hubiera inquietudes, a que las libertades no fueran libertades, sino lo que ellos quisieran. Y bueno, pues la heroína nos sumió en el letargo, y la novela narra pues la historia de estos 5 chavales en el barrio de San Fermín que se engancharon de lleno a la heroína, y poco a poco pues de la ilusión que tenían por una vida justa, por cambiar el mundo, por unas ansias de vivir, de ser personas, vamos, de ser adultos con esos principios que ellos siempre pues habían escuchado en sus casas, pues de pronto se vieron anulados como si fueran ratas, porque además fuimos una generación que muy creativa, y aparte de todo buscaron, yo creo que la droga que más estropeaba, la que más estragos hacía. O sea, nos demacró, nos hizo, pues la mayoría íbamos desdentados, porque se comía el calcio de los dientes, o sea, la imagen de lo que la sociedad no quería. Entonces pues fue una forma de eso, de aniquilar una parte que protestaba y quedarse con lo que ellos querían. Está claro que hubo muchos jóvenes de mi generación que no se drogaron nunca y que tuvieron las ideas bastante más claras de lo que tuvimos otros muchos, pero no por eso fue mejor, ni mucho menos, ni más válido lo que hicieron ellos que lo que hicimos nosotros, porque tampoco fue la debilidad, porque éramos gente que teníamos mucha fuerza y que antes habíamos estado, pues eso, metidos en política y con mucha fuerza, o éramos jóvenes, claro. No fue la debilidad, yo creo que fue que estaba en todos los sitios. O sea, estaba en el piso de abajo, estaba enfrente de donde vivía, ibas a una plaza y allí se vendía al por mayor, como si fuera un mercado, como si estuvieran vendiendo fruta o pescado. Luego estaba metida la policía de lleno en estas historias, estaba un sector de la policía, lógicamente. Y bueno, pues todo eso nos llevó pues a la decadencia total, la ilusión que en un principio había por ponerlo todo patas arriba y cambiar el mundo, pues se convirtió en eso, en la heroína. Y luego en la novela pues cuento, que me pareció muy importante contarlo, lo que entonces había para que la gente se desintoxicara, ¿no? Cómo se hizo el negocio de todo, de aquella miseria tan grande, ¿no? Yo recuerdo que pasé primero por un centro de psiquiátricos, que era donde únicamente se hacían curas de sueños, claro, porque las familias no sabían qué había que hacer con la vida de sus hijos, a ver dónde los llevaban, si no había nada. Entonces pues
la gran mayoría fuimos pasando por centros psiquiátricos, curas de sueño, pues hasta que llegó la asociación El Patriarca, fundada por Lucien Engelmayer, que era un señor belga, creo, y bueno, pues recorrió toda Europa recogiendo gente necesitada. Primero empezó con niños, luego empezó con hombres y mujeres alcohólicos, y después se centró porque era el boom de las drogas, y se centró en la toxicomanía, y fue recogiendo gente por todos los sitios de la geografía de Europa y de España. Y se abrieron los centros del Patriarca, que luego después se hicieron sectarios, pero en un principio fueron centros con puertas abiertas para eso, para la desintoxicación, y había una disciplina que, claro, llegabas allí pues, de la calle con tanta... y la disciplina se convirtió pues en que, pues eso, en una jerarquía que iba más allá de lo que eran los centros de desintoxicación que en un principio se fundaron, pero aún así los que quisimos ir allí para salir de las drogas lo conseguimos, la gran mayoría que quisimos, que hicimos el esfuerzo, pues salimos de allí, vimos que podíamos vivir sin droga y ya no sería nunca igual. Claro, la juventud se quedó en el camino, pero bueno, pues yo siempre quise contar esta historia porque creo que ha sido un olvido total, con una guerra silenciosa más. Fue por lo mismo que pasó con la guerra civil, que se olvidó de repente y que como si no hubiera formado parte de la historia, pues esto de alguna manera también una guerra silenciosa, con el agravante de que a los pocos que quedamos pues no fue suficiente con lo que nos tocó, sino que después pues inventaron virus de laboratorio y crearon historias y nos infectaron con todo lo que tenían a mano. Aquí estamos, no hemos muerto para contarlo, y además es algo que yo siempre he querido contar porque de verdad que era gente muy valiosa, la gente que, hombre, había de todo como lo hay en la sociedad, pero la gente que se quedó en el camino, la gran mayoría eran gente con mucho ímpetu, con unas ganas de vivir enormes, con ganas eso de cambiar el mundo, de hacer que, de alguna manera, hacer un colchón para los mayores que había pasado tanto y que, bueno, pues como que se lo debíamos. Y de pronto pues llegó la democracia, que su democracia lo pintó todo de su manera, y pues bueno, aquella generación sobrevivió los que no se drogaron, los que tuvieron igual una percepción de las cosas más coherente que los demás, que nosotros, pero sí, pues seguimos y aquí estamos. Y bueno, espero que os guste el libro. Yo no tengo estudios, tengo los estudios de la calle y creo que para mí ya han sido más que suficientes. Me hubiera gustado haber hecho muchas cosas, pero bueno, he estado muy entretenida curándome las historias, los daños colaterales, y no me ha dado tiempo a más. No he podido estudiar, he tenido que estar de médicos y efectuar con lo que tocó, pero aún así, pues bueno, ahí está la historia, y si podéis compartirla conmigo me vais a quitar un peso muy importante. Y bueno, yo no sé, espero que os guste y espero que pues eso, que está novelada, son personajes inventados, pero ya os digo, son personajes inventados, pero son un trocito de personas que yo he ido conociendo a lo largo de mi batalla por aquellos tiempos, y en homenaje a ellos, al cariño que desprendían en sus actos, porque claro, tan jóvenes y con SIDA, pues se fueron viendo cómo sus cuerpos iban deteriorando y cómo sus vidas iban apagando, y todo eso es con lo que uno se queda, porque en nombre de ellos, en homenaje a ellos, pues los que quedamos aquí, pues hay que hablar de esto y que esto no sea pues una guerra olvidada o una historia olvidada. No sé qué más decir, pero he contado toda la novela. No me la van a controlar, no contempla. Es lo que te dice, a ver si se lee y me lleváis un cachito, cada uno de vosotros, con mucho cariño, y bueno, pues eso, que os guste mucho, y para mí ha sido un placer escribirla, y ha sido una cura como persona, vamos, totalmente. Y creo que además me ha hecho mejor persona el haberla escrito, porque después de tanto tiempo la vuelves a leer y percibes de otra manera, o sea, como van pasando los años y tú te vas haciendo más mayor, pues la visión de las cosas es diferente, y el cariño se agranda y ya no se magnifica todo tanto, pero la esencia, como queda tan profunda, pues es como si le dieras alas
y se iban volando contigo. Entonces, pues eso espero que la novela, pues que esos personajes, que son cientos de miles de personajes, vuelen a través de mis palabras. Ana. No sientes que como que sientes que te van muy mucho. Además ahora ya que ha salido, que ya la he leído en papel, parece como que Galicia es algo muy importante, o me he dejado cosas súper especiales. La segunda parte. Y ojalá la segunda parte sea de la decadencia a la ilusión, que de eso se trata. Pero sí que es verdad que al leerla pues, te dejas en el tintero un mogollón de historia y de gente que ha pasado por tu vida y ha dejado un montón de cosas y que a lo mejor se le ha olvidado en ese momento ponerla en uno de los personajes, pero aún así creo que hay para todos y porque todos reflejan de alguna manera aquella historia. Luego también en aquella historia, como ahora en la sociedad, había gente muy mala y muy abusona, que abusó de nosotros o gente que no se haya drogado nunca. Por ejemplo, cuento una historia de una enfermera. Voy a contar un cachito porque es que quiero denunciarlo de aquí. Como es aquí al lado, había una enfermera jefe en el ambulatorio del cruce de Villaverde, que entonces la mujer tendría unos 60 y tantos años, ¿no? Y es una señora súper educada, bueno, una señora que con toda llena de oro, de peluquería, y no sé por qué nos enteramos de que compraba todos los robados que la llevaban, ¿no? Entonces nos metía en el despacho y hacía con nosotras lo que quería, claro, nosotras estábamos enganchadas y ella nos pagaba como bien pues traíamos la mercancía, que solía ser mercancía muy cara, y entonces con mucho desprecio nos echaba encima de la mesa y claro, no podíamos decir nada, porque si ella salía de allí, podía decir de nosotros cualquier cosa, habíamos entrado a robarla, pegarla, entonces y aparte, como necesitábamos lo poco que nos daba o lo que nos quisiera dar, pues salíamos corriendo de allí hasta la siguiente vez. Y bueno, pues es una anécdota que para mí es denunciable y creo que siempre la voy a decir, porque recuerdo a la mujer como alguien que predicaba que era de lo mejor y que ayudaba a los demás y que bueno, ella estaba allí cumpliendo y resulta que por lo bajini pues era la jaladora, la que se llevaba, que en el libro hablo de la jaladora, ya lo veréis en el glosario, la que se lo llevaba a todos. Y quería hacer un apunte también, que esta novela la escribí en un taller, porque estaba en un taller de escritura creativa en Villaverde, o sea, aquí en Villaverde, y resulta que la profesora me invitó a que participara en el taller que tenía en un retiro, y yo creo que lo hizo con miras, porque una vez que llegué allí era un taller de novela, y claro, éramos 8 personas y empezábamos una novela juntos, ¿no? Entonces yo recuerdo que el primer capítulo que escribí, cuando lo leí, claro, vi la gente, eran todos gente mayor, unos eran jubilados, un señor había sido químico, el otro había sido juez, o sea, gente con una, que yo decía, Dios mío, ¿dónde me he metido? Aquí sin graduado escolar, sin nada. Bueno, pues desde el primer capítulo vi la emoción tan grande que tenía, joder, ya en el tercer capítulo lloraban a unas cosas que, y esta historia de dónde ha salido, pero esto ocurrió, claro, que me lo dijeran ellos, para mí fue algo como sorprendente, y fue lo que me incitó a que continuara hasta el final. Y recuerdo que en el final me dijo la profesora, si esta historia no se escucha más, algún día te veréis y te daré un par de hostias. Y bueno, pues de alguna manera no fue lo que me dijo ella, sino que llegó Javier y la leyó, pero bueno, ha sido, pues eso, importante el haberla sacado. Y también quería decir que la novela tiene 4 mujeres muy importantes en mi vida, que han estado siempre conmigo, que son mi madre, mi hermana, Ana y Esperanza, que sale en la novela. El nacimiento de Ana y Esperanza fueron para mí la cima de lo que hice después, porque Ana, cuando nació Ana dejé las drogas y cuando nació Esperanza me diagnosticaron SIDA y bueno, fue lo que me impulsó a que tenía que verla crecer y bueno, aquí las tengo, para mí son lo más, mi madre es lo más, mi familia ha sido muy importante en mi vida y creo que he sido muy afortunada. Y ya está, ya no hay más. Muchas gracias a César y a la chica que
pues seguimos en los años 80, pero en la otra parte del muro, las cárceles. También yo soy un chaval, yo sigo diciendo, soy un chaval de los años 80, de la época, sigo siendo un chaval, sigo siendo un chaval. Y con 12 años recuerdo brindaron de la España de heroína, empezaron principalmente por el País Vasco, por el Chaurondo, para que los chicos que se metían en ETA no se metiesen en ETA, para que las juventudes que querían un mundo mejor, con el paso de la dictadura, la democracia, no hicimos nada. Lo empezaron gritando, que yo recuerdo más de 22 de los 13 años ya estaba enganchado a la heroína. A los 13 años hasta los 18 me dedico a tratar bancos porque evidentemente para poder cubrir mi enganche necesitaba dinero y hice pequeños robos de diferentes comercios, pero me pareció que lo más fácil y lo más seguro era los bancos y llegaba a sacar los bancos a la semana para mantenerme la vena. Y en el año 84, después de haberme ocupado los 20 años, y si lo cuento no vais a comprar el libro, pero bueno. En el año 84, después de haberme ocupado 17 veces desde el fumatorio, me metí en preso, ya tengo la mayoría penal, con 18 años recién cumplidos, a los 20 días de cumplir 18 años, me metí en preso, me acusan de un banco. Bueno, me acusan de varios bancos, lo que pasa es que en ese banco tenía una huella, y por entonces yo recuerdo, yo sacaba los bancos en Madrid, no me ponía guantes, ni siquiera me tenía que ir a escuchar porque no cogían huellas. Y curiosamente este banco lo sacamos en Albacete, y había un señor que por hobby se necesitaba la filoscopia y le ofreció a la policía sacar las huellas de ese banco. Y claro, a mí me cogen en Madrid al mes de haberlo atacado. Yo evidentemente no porque me atacar, yo no he atacado nada, estoy aquí, yo no he sido, que sí, que tenemos tus huellas, me sonaba películas, de qué huellas, de aquí las huellas de las películas, no las cogían en Madrid, sinceramente, total, que el tipo este cogió mis huellas y me metieron preso hasta el año 2009, pagaba 28 años, de los cuales 12 no tenían celdas porque la droga también existe ahí dentro y existe las cárceles más que la calle incluso. De hecho, cuando una persona mete en presa, lo primero que hace la tienen 3 días en observación, a los 3 días la ve un médico, un equipo médico, y lógicamente esa persona está deprimida. El médico que la ve le ofrece un tranquilizante, esa persona lo acepta y a partir de ahí los tranquilizantes, la benzodiazepina y otras drogas se las pautan a diario, mañana, tarde, noche y madrugada. E incluso a personas que jamás han tomado heroína les pautan metadona. La metadona es una sustancia química que tiene la misma estructura molecular de la heroína y se supone que se utiliza para desenganchar a la gente. Sin embargo, se la ofrecen a gente que jamás ha estado enganchada. ¿Por qué? Porque el presupuesto de un preso anual son 26.000 pavos. Pero si yo participo en el programa de mantenimiento con metadona, son 6.000 pavos más. Entonces, mira, cuando me metí preso en el año 84, en España éramos 18.000 presos, más o menos. En el año 75, con la dictadura, eran 8.000 presos con Franco, 8.000 en toda España. Bueno, en el año 84, 18.000 presos. En el año 94 éramos casi 90.000 presos. Casi 80.000 en España y en Cataluña, 10.000, algo increíble. O sea, pasamos de la dictadura a la democracia y hay muchos más presos, eso no sé cómo. Es algo increíble, como se le llama un nombre diferente, pero es mucho más terrible que la democracia. Bien, pues la droga la gente siempre ha entrado, y es verdad que por los medios de difusión dicen que existen en los vis-a-vis, en los permisos que salen, y cierto, claro, que entran en los vis-a-vis y en los permisos, pero predominantemente entran porque los carceleros la meten en grandes cantidades, en cantidades industriales, y eso no es innegable. Aparte de que las comentan, lo mismo se come, como os he dicho, con las pastillas como una cosa legal. Cuando una persona la meten en la cárcel, la arranca de su hábitat natural. Esa persona está acostumbrada a tener relaciones con su familia, pues de repente le meten en un lugar en el cual le despojan de su ropa, la hornilla, la cachean, si tienen un aspecto personal se lo quitan. Desde ese momento le dan 10 minutos de banco teléfono, todo lo que escuchan es ruido de puertas, de hierro, todo son órdenes, uno deja de ser persona. Cuando le meten en la cárcel es mentira que si una persona comete un error hay que ayudarle, no hay que castigarle, no hay que meterle en la cárcel, porque te meten en la cárcel y hacen decir, te cosifican, hacen una cosa, hacen una jodida máquina.
porque todo te lo pautan, todo te lo marcan desde por la mañana por la noche, ahora la comida, ahora patio, ahora esto, no te dejan ser una persona. ¿Qué ocurre? Que a mí cuando me quedé preso siendo un chavalín me llevan al único penal que existía por entonces en España para menores de edad de luego. Y cuando llegó al nivel de mis compañeros se mataban para robarse entre ellos unas zapatillas, un chándal, una prenda de ropa, o sea, entre ellos se mataban, pero por los guardias lo permitían y lo comentaban. Y algo, tiene un reacción, pero esto no puede ser, o sea, al final de que tiene uno preso, tiene que estar uno pendiente de que su compañero no le mate, no le quite algo. Pues a eso que se dedicaban a robar a los más débiles, lo que hicimos fue, les obligamos a que se encerraran de planos, es el término que se utiliza, tenían que estar todos días en la celda sin salir para que no se metieran con nadie. Y tenían a otros compañeros encerrados que no les dejaban salir y les sacamos. Y así tuvimos un tiempo, pero bueno, pues si le denominaban guíes, porque se querían, lo que sé, se querían una pasta especial, que podían mandar en la gente más débil a buzones. Eso digamos que son las dos fuerzas de dominación que hay en la cárcel. Por una parte están estos guíes que te abruman, te joroban la vida, y por otra parte están los carceleros, que los carceleros continuamente te están jorobando, no te dejan, hay un reglamento penitenciario en el cual ellos establecen unas leyes y unas normas, pero son los primeros en violarlas. En el momento de que tú pides un derecho, y que ese derecho lo contempla la ley que ellos han hecho, no te lo dan. En el momento que tú te rebelas o pides algo que es tuyo, no quieren que tú pidas nada, o sea, quieren que tú seas un robot, que tú te sometas a lo que ellos quieran. De hecho, cuando una persona va a meter presa, no metemos presa a esa sola persona. ¿Sabes lo que supone? Si meter a una persona presa, supone que su familia se tenga que desplazar. Siempre la ley que todos tenemos derecho a pagar cárcel en el lugar de nuestra residencia. Si soy de Madrid, en la cárcel de Madrid, pero es mentira, porque luego cogen y por razones regimentales que llaman ellos, se trasladan a los 200 kilómetros de tu residencia y tu familia se tiene que desplazar, y eso son pelas. Y si tu familia va a verte, que ingresa dinero en tripuyo para que tú puedas tomar un café y tengas un par de tabaco, lógicamente. Llaman a mucha gente que iba a comunicar, con sus familiares han ido a comunicar y se han matado por el camino. Antes las cárceles estaban en las ciudades, ahora están en los páramos. Están, a lo mejor una persona va a Sevilla a comunicar, por ejemplo, coge el tren a un lugar y llega a esa ciudad y se encuentra con que la cárcel está a 8 kilómetros en el campo y que no va ningún medio de transporte para ir a la cárcel, tienen que ir andando. Aquí en Valdemoro una señora, que también hay como 2 kilómetros y pico, una cosa arriba, desde que te deja el autocar hasta que llegas a la cárcel, hace como 11 años murió una insolación, subiendo la cresta la mujer, y nadie se preocupa por poner más medios de transporte en las cárceles. Parece que las cárceles no nos atacan, y las cárceles son para los pobres, porque qué rico, yo he estado 28 años preso y he conocido al Mario Conde, que vivía como quería, tenía sus tiendas, la tienda de al lado no despacho. Y al Luis Mateas, que el hombre, bueno, estaba ahí y vivía también como quería, sinceramente. Bueno, no he conocido a ningún rico pagar cárcel, lo que sí sé, yo he pagado 28 años, no tengo delitos de sangre, yo he atacado banco nada más, no me mata a nadie. He secuestrado guardias, he secuestrado oficiales para jugar, me he jugado en las cárceles, en fin. Pero no he cometido ningún delito tal como para que no tengan 28 años. Sin embargo, esta gente, jamás, no he visto ni a un solo político, ni a un solo corrupto, ni a un solo juez que pague cárcel, y si han pasado por la cárcel ha sido de visita y sin ponerse colorados a la hora de demostrar que gozan de privilegios que los demás no gozamos. En definitiva, yo lo voy a contar en mi libro que en el año 89, cuando llevamos 5 años presos, decidimos fundar una asociación de presos para reivindicar nuestros derechos, realmente para jugarnos, ¿no? Porque secuestrar a los guardias y jugarse en la cárcel es muy difícil. Pero los secuestramos para intentar jugarnos y sabíamos que si no nos salía la fuga, lo que hacíamos era preparar una tabla de reivindicaciones, pidiendo nuestros derechos, deteníamos a los rehenes, mandábamos que vinieran los medios de comunicación, de Ministerio de Vigilancia, representantes de la Dirección General de Mujeres Penitenciarias, y les poníamos nuestras quejas. Y bueno, fundamos APE en el año 89 y así hacíamos secuestros. Poníamos nuestras reivindicaciones, normalmente casi siempre nos asaltaban, con las fuerzas de seguridad nos asaltaban, acabábamos en hospitales, porque claro, nos daban unas palizas tremendas,
y había veces que trascendía aquí fuera lo que decíamos en las tablas comunicativas y cada vez los medios de comunicación se lo cargaban. Aquí estuvimos hasta el año 91, que en Puerto de Santa María un compañero que tenía una cosa personal con otro compañero, bueno, le corta la cabeza, le decapita, y los medios de comunicación achacan que esa decapitación habíamos sido hace la Asociación de Presos en régimen especial, o sea, no la achacan a nosotros sin haber sido. Cuando había sido un ajuste de cuentas, que nada teníamos que ver. Y a raíz de ahí entonces se cayó, claro, porque todo el mundo creía, nos daban Aníbal Lecter, porque en el periódico del país que éramos Aníbal Lecter, que jugábamos al fútbol con la cabeza de nuestros compañeros, o sea, barbaridades que no eran reales. Lo que veíamos era, por ejemplo, que no les llevasen a nuestra familia cuando fuese a comunicar, que no nos maltratasen, que nos sacasen al patio, porque han sido más de 12 años, una hora de patio, tratándome una hora al patio, desposado con un mono, con dos guardias civiles, antes de que existiera Guantánamo, aquí en el de la Mancha, en el 88, lo que viene a la manera es muy especial. Vamos a ver, las cárceles nos clasifican primer grado, segundo grado y tercer grado. Si tú te portas mal, primer grado, tienes 22, 23 horas de celda, una hora de patio. Si te portas medianamente bien, sales a un patio con 90, 80, 100 personas, y estás casi todo el día en el patio, que no existen actividades en común, por mucho que digan que existen actividades sin mentira, existen a lo mejor para un 4%, que salen a estudiar alguna cosa, los demás están todo el día tirados en el patio. No existen, de este grado, tú no puedes salir a la calle a trabajar y a dormir a la cárcel. Y en cuarto grado, que estamos nosotros ahora, que es el cuarto grado. Pues en primer grado, como decía, nos tenían 21 a 22 horas en centro de castigo. Lógicamente, nosotros reivindicábamos que todos los derechos que contemplaba la ley que ellos habían hecho no los proporcionaran. Y sin embargo, que el Picachiasi, por ejemplo, mi madre quería comunicar en la pues integralmente. O sea, sin ningún sentido de vincularla integralmente. O llegar 5 minutos después de hacer 200 kilómetros y por llegar 5 minutos tarde no permitir a un preso comunicar, o sea, barbaridades. Cuando fundamos ABRE, es verdad que había afecto, había amor, había amistad en las cárceles y había unión, cosa que hoy en día me preguntan, joder, ahora no se puede hacer otra vez un ABRE o una asociación de presos que reivindique por sus derechos, pues no lo sé si se puede. Es verdad que antes había bastante más afecto entre nosotros, había más sensibilidad, pegaban a un compañero, le estaban pegando en la celda y todos se acordaban con la puerta. Ahora si pegan a un compañero, en lugar de acordear a los demás, se ponen los auriculares, hacen los sueldos y no quieren saber nada porque mañana van a comunicar y les van a quitar la comunicación y no quieren, entonces no hay solidaridad. Y bueno, ¿cómo va a poder decir? Lo que intento es que aprendan los errores que yo cometí en mi época, que intenten aprender, pero yo sí que no los cometan. Y me voy a entender poco más, no tengo nada. Me queréis preguntar algo, no sabéis explicarla, casi todo, entonces ya está. Sánchez, cierra. Bueno, esperamos de verdad que compartáis con nosotros estas dos historias, porque la verdad son dos historias llenas de mucha fuerza y de mucha derrota a veces, pero también mucho triunfo, y eso es súper importante. Oye, los datos que he quedado antes son muy significativos. Cuando os he dicho, en el año 84, cuando me meten preso a mí, somos 18.000 presos. Ahora, los servicios que hace la heroína, en el 84, 18.000 presos. En el 95, 90.000 presos. Algo increíble. Cuando en el año 75 había 8.500 presos. La verdad que el servicio hizo la heroína no, el Estado para formarnos para evitarnos del medio. Pero fue terrible, una generación no se va más que una generación. Y ahora cuidado de las revisiones de una serie. Lo mismo, los chavalitos no se dan cuenta, pero siempre con las revisiones igual. Para atomizarles, para clasificarles, para que no tengan buenas ideas, para que no... Ya está, para evitar de la vinculación. Bueno, no tiene muchas preguntas para mí. No, pero si estas historias sirven, aunque sea de verdad, yo muchas veces lo pienso y digo, mira, por lo menos la vida de dos mujeres ha sido un referente, con lo mal que lo he hecho, no de dos, sino de cuatro, porque yo tengo 4 chicas jóvenes en mi vida y de alguna manera he sido un referente para ellas, aunque ellas no, vamos,
no hayan pasado ni por asomo por esa historia, yo ya de verdad me gustaría que fuera más capaz y llegara a muchas más personas, pero saber que pues bueno, has tenido un referente ahí para lo que tú tienes que hacer, me parece genial. Aunque puedan aprender nuestros errores es suficiente, claro. A lo mejor alguna gente también predominantemente errores. Bueno, errores no, hay que ser contestatario, desobediente, porque si no, no se nada. Si uno no es desobediente, no contestatario y se deja hacer, pasando toda la vida pues haciendo cosas. Muchas gracias a todos por venir. Qué bien. La próxima presentación aquí en Madrid es en la Ratonera el día 13 de viernes, el día 13 de febrero, quien quiera ir, ya la vamos anunciando aquí en Madrid. Pues la hora no se sabe, pero vamos, por la tarde, ya, la verdad que toca 7 de la tarde. Y el día 5 es por mañana. Sí, si se quiere dar Granada, no, 6 y 7, Granada 6 y 7. 6 y 7.